¿Qué características tiene la etimología? La ciencia de la etimología, primero, debe de analizar si hay un tronco común de ciertas palabras. Por ejemplo, vamos a citar el sánscrito como la lengua que se le conoce como la más antigua de la humanidad. Aún tenemos palabras en sánscrito. Por ejemplo, logia, etimología. Logia, loca, significa universo. Entonces, una logia o logía, verbo estudio de, hoy día se conceptúa. Entonces, la etimología nos ayuda mucho a comprender desde el punto de vista de cómo suena, su acentuación y su forma correcta de pronunciar las palabras en todos los idiomas. Como sabemos, todos los conceptos tienen como que una raíz de donde provienen, ¿verdad? Queremos saber cuáles son las raíces de la etimología. En español son grecolatinas. O sea, tenemos, bueno, no nada más grecolatinas. Ahorita me explico un poquito. En nuestro país, México, tenemos raíces de lenguas, pues, las autóctonas del territorio americano antes de ser conquistado. Entonces tenemos olmecas, mayas, se maneja náhuatl, se maneja todo tipo de idiomas purépecha, todo tipo de lenguas. Y de ahí vienen los regionalismos también. Entonces, la otra raíz, la griega y latina, obviamente tienen muchísimas palabras que tienen todavía el tronco más antiguo, pero también hay que tomar en cuenta que tenemos raíces árabes. Por ejemplo, almohada. Almohada significa cojín o algo relleno. Sí. Y esa es una palabra árabe. Ojalá, todos estamos acostumbrados a decir ojalá, y en turco significa Dios quiera. Ojalá. Sí, sí, he escuchado acerca de eso. Algo de eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces se pone interesante porque dices, caray, entonces, ¿qué otras palabras y qué tantas cosas? Alhaja, por decir joya, en perfecto español, alhajas vendría siendo una raíz turca. Entonces, el estudio de las etimologías y sus raíces también nos lleva al estudio de las culturas que dieron nacimiento a esas lenguas. Sí, como tengo entendido, también los árabes tienen mucho que ver en la etimología, ¿verdad? La cultura, como el municipio. Sí. La idea del municipio es idea turca. Así es. Listo. Se le denomina disciplina a la etimología. Pues es la fonética y la morfología, básicamente, además. ¿O cuál fue tu pregunta? Sí, es, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las disciplinas? Sí. Semántica. ¿Me explico con cada una o hasta ahí llegamos? Lo que sería es que si usted cree que se le denomina una disciplina a la etimología. Eso era lo que estaba preguntando, si esa era la pregunta. Sí. Perdón. Es una disciplina y es una ciencia, porque necesita de muchas ciencias auxiliares, por ejemplo, de historia. La historia es una ciencia auxiliar de la etimología. Sociología, esa es otra ciencia auxiliar. Gramática, lógica y retórica, son ciencias auxiliares y son ciencias porque llevan un método científico para llegar a sus principios. Entonces, más que una disciplina, es una ciencia etimológica. Para usted, ¿cómo le ayudan las etimologías o qué opina? Mi profesión es de abogado, soy licenciado en Derecho. Y para poder defender los intereses de la persona que me requiere mis servicios, necesito desentrañar a través de la semántica y otras técnicas el significado de las cosas. Porque muchas veces el derecho, la ley, no es necesariamente la justicia, sino que es el acuerdo social respecto a un fenómeno social. Por ejemplo, el homicidio. No vas a reponer una vida, pero tienes que buscar la reparación del daño. Pero si además al presunto homicida hay violaciones al procedimiento, las pruebas son endebles, lo confundieron y efectivamente él siempre dijo, no fui yo, y sí, efectivamente el homicidio es otro. Y ahí es donde el derecho, tratando de hacer justicia, puede cometer injusticias, pero finalmente es un acuerdo social, que eso sí vale. Entonces las etimologías, el saber etimologías grecolatinas del español, me permite a mí argumentar una defensa.
a veces son por un punto, una palabra mal propuesta. Yo me voy a un principio de literalidad de la ley, o sea, lo que dice la ley. O sea, hay una lógica, sí, pero la ley dice otra cosa. Y yo me pego a lo que diga la ley. Entonces, el tener mucho conocimiento, una cultura amplia en el manejo del lenguaje, a los abogados nos permite llevar a cabo una mejor defensa a los intereses de la parte que representamos. Entonces lo que tengo entendido es que su trabajo es relacionado con las etimologías y con la ley. Sí, porque se redacta. Alguien por ahí toma nota y dice, bueno, siempre hay errores. Y esos son los errores de lo que los abogados utilizamos para la defensa de los intereses de la parte que representamos. Sí. A su conocimiento, ¿cuáles fueron los primeros etimólogos? Bueno, para mí un etimólogo muy importante para la humanidad incluso, Sócrates. Y de ahí parte Critias, Tétetes y todos los filósofos griegos que posteriormente le dieron a varios estudiosos del lenguaje, como por ejemplo Polibio, había literatos todavía muy versados de la Edad Media, como Dante Alighieri. Todos ellos, antes de ser literatos, o sea, escribir libros, tratados de ciencia, tenían que entender muy bien el idioma. Y entonces, por supuesto, que todos los científicos hasta la época de la Ilustración eran etimólogos. Entonces, hablar de etimología y de etimólogos tienen que ser forzosamente todos los científicos hasta la época de la Ilustración. Pero en concreto, uno que me llama mucho la atención por el análisis que hace del idioma, de todos los idiomas en general, fue Sócrates. Hay que decirlo, Sócrates nunca escribió nada sobre sí mismo. Quien dice haber oído, escuchado y seguido todo lo que enseñaba y con quiénes discutía y de qué hablaba, era Platón. Entonces, el libro Diálogos de Platón, en realidad no trata de Platón, habla de Sócrates. Sí. Entonces, Sócrates hablaba sobre la propiedad del nombre. Esto quería decir de dónde vienen los nombres de las cosas. Para mí, Platón. Bueno, pues ahora tocará hablar pues de la clasificación de las lenguas, que pues tengo entendido que son criterios genealógicos y criterios morfológicos. Bueno, miren, las lenguas tienen siempre una raíz social. Entonces, los asentamientos humanos se generó idioma. Entonces, yo diría que del inicio del idioma, primero era fonético. Por ejemplo, los jeroglíficos dicen son indescifrables, pero en tiempos de Napoleón Bonaparte, el arqueólogo e investigador llamado Champollion anduvo de viaje por todo el mundo, pero se centró en la cultura egipcia, y él, a través de sus estudios, es el que dijo, no es escritura ideográfica necesariamente, sino era fonética. La fonética es una de ellas, de las ramas auxiliares de la etimología. Decía, mira, esto es Ra, Ses, y a través de los dibujos se dio cuenta que no nada más eran necesariamente ideográficos, sino que también eran fonéticos. Y entonces, muchas cosas que suenan, por ejemplo, la cultura germana, que nos da nacimiento al alemán y al inglés, ring, o sea, cuando caen las gotitas. ¿De acuerdo? Esa sería una rama de la fonética, ¿no? El estudio precisamente de ponerle nombre a las cosas por cómo suenan o por cómo se ven. Woman, man, hombre, mujer. Para no dejar vacía esa pregunta referente a la morfología, bueno, eso más bien estudia cómo se compone una palabra, cómo se subdivide, morfología, forma, logía, estudio de la forma. Y ahí podemos partir. Eso se pone muy interesante estudiar el idioma, porque como es un ente vivo, evoluciona, algunas lenguas mueren como un ente vivo, pero de él salen ramitas como un ente vivo y nacen nuevos seres, nuevas ideas. ¿Cuál es la importancia de estudiar las etimologías? Es muy importante porque
Al final de cuentas, hay varios estudiosos que se conjugan los talentos y las ciencias, y la gran pregunta, ¿de dónde viene la humanidad? Entonces encontramos leyendas interesantes que hablan sobre Lemuria como una de las primeras sociedades humanas, que quienes creen tener estudios o conocimientos de ello dicen que son más parecidos a los asiáticos, y ellos a la vez se mezclan con los atlantes, donde nacen otras razas humanas, y los atlantes destruyen primero a Lemuria y luego se destruyen a sí mismos, y esos dan nacimiento a la nueva cultura humana, que se encuentran indicios o vestigios pues desde antes de los egipcios, persas, babilónicos, sumerios. Entonces dices, ah, caray, entonces la etimología nos podría ayudar a encontrar el origen de la humanidad, al menos un registro más remoto, sí, porque la historia solo se considera así hasta que hay escritura. Entonces por eso la historia no se encuentra en muchos indicios donde hubo ya humanidad, y si su escritura y su idioma se perdió, pues eso no quiere decir que el origen de la humanidad está, no sé, 3000 años antes de Cristo, mucho más remoto. En Cedral San Luis Potosí, los arqueólogos y antropólogos que estuvieron estudiando la hacienda de las Amapolas, que está en la entrada, ellos encontraron restos humanos de cerca de 33,000 años. Restos humanos, flechas, utensilios, huesos de mamut, y todo eso se fue al Museo Nacional de la Antropología e Historia de la Ciudad de México. Aún no hemos encontrado ni escuchado las conclusiones. Entonces, la etimología, bueno, también tengo entendido que también la podemos estudiar para entender el significado de las palabras, o más bien, bueno, sí, esas palabras que en una antigüedad se usaron. Así es. Bueno, sabemos que las etimologías son importantes y tienen pues sus conceptos, definiciones y cómo fue evolucionando todo, ¿verdad? Sí. A su conocimiento o su opinión, ¿qué conclusión nos podría dar nosotros para seguir estudiándonos o informándonos en etimología? La etimología nos va a dar base para todas las ciencias. Hay que tomar en cuenta que muchos conocimientos antiguos siguen vigentes, a pesar de que la modernidad, las comunicaciones, avances de la ciencia, seguimos teniendo prácticamente los mismos problemas. Y para muestra un botón, ¿qué nos pasó a la humanidad recientemente con el COVID-19? Cuando se supone que teníamos un avance tecnológico de todos tipos que era imposible que eso pasara. Pues no. Todo se quedó pausado. Todo se quedó pausado, pero nos regresamos a varios principios de cuando la humanidad vivía en cavernas. Entonces pasó algo muy parecido. Y pues el saber etimologías, para ustedes que están en la escuela preparatoria, sin duda, para la carrera que elijan, van a necesitar hacer especialidades en el extranjero. Yo hice unas en Alemania, por eso entiendo un poquito el latín, porque no se llevaba nada en español, sino ni en alemán, sino en latín. Entonces, si comprendes un poquito de etimologías, con el tiempo vas a comprender otros idiomas que pudieras necesitar. Si te vas a las universidades más importantes de Canadá, probablemente las de Londres, que es donde lo puedes hacer, casi en Estados Unidos no se puede hacer mucho, pero para México está más abierto el mundo para que estudies especialidades en el extranjero. Italia, Alemania, España, que tenemos una ventaja del idioma, e Inglaterra, y todavía Canadá, porque Estados Unidos se cierra un poquito más. Hay otras universidades, pero que como que no encajamos muy bien. Pues sí, aprendan etimologías para que puedan avanzar en su vida. Sí. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias a usted que nos dio de su valioso tiempo para poder entrevistar. A sus órdenes.